Capítulo 8. Análisis paradigmático. Informe de taller. El análisis paradigmático surge de la reflexión entre la teoría y los datos proporcionados por el análisis sintagmático que contribuye a la conformación del nivel categorial. 8.1. El proceso de construcción del texto. El género informe de taller responde a unos requerimientos de aula y como tal revelan las acciones que realizan los estudiantes para llevar a cabo la consigna entregada en clases para comunicar un tipo de conocimiento disciplinar. El profesor lo presenta como el formato de una guía didáctica que contiene un cuestionario que se resuelve en clases a partir de la videación de un documental que forma parte de los contenidos de la asignatura. La serie de estrategias que los estudiantes utilizan en las fases iniciales del trabajo de escritura en colaboración emergente recursivamente durante la gestión de la tarea, no solo como mayor o menor grado de conciencia hasta las fases intermedias del trabajo de escritura, sino que también constituyen una serie de procedimientos que han logrado validar en la praxis y que en las fases intermedias del trabajo de escritura aparecen con cierto grado de perfeccionamiento. Este hecho indicaría que se ha generado el paso del conocimiento interpsicológico al intrapsicológico y que contrasta con los intentos iniciales difusos y desorganizados de las primeras fases. 8.1. La consigna y el problema retórico. La consigna expresada a través de la guía cuestionario, como denominan las estudiantes al instrumento didáctico, inicia la tarea académica y los conduce ineludiblemente a la tarea de escritura. Ambas separadas en este análisis por razones metodológicas favorecen la resolución de un problema del conocimiento disciplinar de la comunidad a la que aspiran integrarse. La consigna de escritura entraña una mayor complejidad, pues requiere que los estudiantes sean capaces de interpretar las pistas que brinda el contexto de escritura provenientes del video y a la vez asimilarlos a sus conocimientos provenientes de la lectura de bibliografía y de los contenidos vinculados en clases. El profesor mediante la consigna exige implícitamente que los estudiantes repliquen el comportamiento del arqueólogo para interpretar los vestigios hallados en una salida terrena, pues desea que aprendan a observar el entorno y elaborar hipótesis a partir de él. Dicha experticia favorecía la resolución de la tarea de escritura, aun cuando el fin último del profesor se orienta al logro de la adquisición de conocimientos de tipo profesionalizantes y no la enseñanza misma de la escritura tal como se aprecia. El resultado de confrontar estos tipos de conocimientos tan disímiles pero necesarios para la consecución de la tarea provoca una tensión que da origen a un conflicto cognitivo, porque los estudiantes no son capaces de vislumbrar la pertinencia de los conocimientos en el desarrollo de la tarea. Para que los estudiantes lleguen a imitar la conducta del arqueólogo, será necesario que utilicen la escritura como un instrumento al servicio del conocimiento, es decir, con un valor epistémico que ha de ser transferido a través de la mediación que genera al interior del grupo producto de la interacción entre países y de la orientación de uno de los estudiantes que presenta las características del escritor experto que para efectos de este análisis hemos denominado guía teórico. La noción surge desde el análisis de las entrevistas y de las sesiones de trabajo de escritura en colaboración que revelan en la generación de la escritura epistémica la existencia de un par experto. Su aparición resulta infrecuente porque se trata de un estudiante que posee habilidades cognitivas
superiores para resolver el problema de escritura y además conoce la disciplina, es decir, se conjugan en él habilidades de participación que le permiten controlar y coordinar el trabajo de sus compañeros. El guía retórico promueve una reflexión crítica frente a los diversos aportes como resultado del trabajo en colaboración. El equipo de composición logra comprender específicamente qué acciones, estrategias o procedimientos requiere cada una de las tareas de escritura, en particular cuando las has replicado constantemente durante el desarrollo del taller. A. Identificación del problema planteado en la consigna y representación de la tarea de escritura. Un instrumento central en la elaboración del género informe taller es la consigna que los estudiantes manipulan para desarrollar sus aspectos de escritura en relación con la situación retórica que implica el tema. Cada una de las preguntas de la guía cuestionario se cierne entonces sobre estos aspectos y los estudiantes ubican al profesor como su futura audiencia. El tema lo constituye cada una de las preguntas y el propósito consiste en terminar satisfactoriamente una tarea académica. La incidencia de los instrumentos didácticos en la construcción del género posee ciertas características que promueven las acciones mentales de los participantes y propician la representación de la tarea académica y la representación de la tarea escritura. Entenderemos como representación de la tarea académica aquel proceso metacognitivo mediante el cual el estudiante es capaz de readecuar su repertorio ideacional y estratégico para reconocer y plantearse ciertos objetivos frente a las características de una determinada consigna que proviene del entorno de la situación comunicativa. Es decir, el estudiante ante unos formatos establecidos por su comunidad discursiva, cuestionario, resumen o instructivo para redactar un informe, activa ciertos conocimientos declarativos y procedimentales que le permitirían tomar decisiones en la interpretación de la tarea. Por otro lado, siguiendo a Flower 1987, la representación de la tarea de escritura se concibe como el proceso interpretativo que transforma la situación retórica en el acto de composición. Y es el punto mayor que enlaza el contexto público de la escritura con el proceso privado de un escrito individual. Para la autora, la escritura comienza con una situación retórica que induce la necesidad de escribir, pues lo primero que se plantea el escritor es definir el problema o construir una imagen de la situación o tarea. Esto implica que el escritor examine y analiza el problema que se le plantea para dar lugar a la tarea de escritura, pues como muy bien señala, solo se resuelve el problema que se construye. En la situación de escritura que se examina, los estudiantes analizan y determinan cuál es el problema que deben resolver a través de la representación de las tareas académicas, que es un juego dialéctico. Los acerca a la representación de la tarea de escritura, en otras palabras, mediante el análisis que surge de cada una de las preguntas que conforman la guía, cuestionario y de la negociación del sentido de sus posibles respuestas, los estudiantes establecen a partir de diversas acciones un puente entre ambas nociones. Una vez delimitado el problema en un continuo y como una condición indispensable del proceso de escritura, los estudiantes orientados por el guía teórico se acercan a la representación de la tarea de escritura que no se construye de una vez, sino que se va reelaborando a lo largo del proceso de escritura. Una de las actividades iniciales de la representación de la tarea de escritura recae precisamente sobre el guía retórico,
quien explica la manera de abordar la página y cómo sus pistas lexicales orientan al grupo para tomar ciertas decisiones discursivas durante el trabajo en colaboración. Las características de la consigna de escritura inducen a los estudiantes a determinar que algunas de ellas pueden ser abordadas de manera individual, mientras que otras requieren la participación del grupo. Las vías de resolución para la consigna de escritura utilizadas por los estudiantes generan una tensión constante entre la representación de la tarea académica y la representación de la tarea de escritura. En otras palabras, se puede señalar a partir de las ideas precedentes que la representación de la tarea académica surge de la necesidad de cumplir con la consigna planteada por el profesor y de la gestión de la tarea de escritura. Se trata de exigencias metodológicas y evaluativas vehiculadas en contextos académicos que requieren las tareas específicas de escritura para su realización. Por su parte, la representación de la tarea de escritura puede entenderse como el desarrollo de la tarea académica y a partir de la comprensión que se tenga de ella y de las partes que la constituyen. Ello explicaría cómo el estudiante es capaz de redactar un informe o resolver un cuestionario en función de determinar los diversos propósitos de escritura, identificar el tipo de texto que se elaborará, organizar la gestión del trabajo ya sea entre pares o con la ayuda del docente y establecer los roles de los participantes. Sobre la base de estas observaciones se deduce que los estudiantes son partícipes de una actividad dialéctica que en algunos momentos va desde la representación de la tarea académica a la representación de la tarea de escritura. La representación de la tarea, es decir, la consigna, actúa como impulsor y desencadenante de la representación de la tarea de escritura, es decir, la composición que necesita para su ejecución de diversos factores como públicos y privados, concernientes a los esquemas del escritor. B. La consigna como motor en las acciones para la resolución de la tarea de escritura. Algunas dificultades en la tarea de escritura que obstaculizan el desarrollo de la consigna encuentran su origen en tres aspectos relevantes. Determinar claramente lo que exige la consigna de escritura, el repertorio de conocimientos sobre su especialidad y la destreza para identificar las pistas del contexto para resolver el problema. De acuerdo con la serie de estrategias que surgen en el espacio retórico para resolver la tarea de escritura, a continuación esbozamos lo que sería una ruta de acciones, es decir, un itinerario discursivo que permite a los estudiantes negociar la tarea de escritura a través de la socialización de los saberes. De este análisis se desprende la noción de itinerario discursivo, entendida como el conjunto de estrategias que aplican los estudiantes para resolver la consigna de escritura basados en conocimientos de tipo discursivo, textual, disciplinario y social. Este itinerario discursivo, que surge a partir de la identificación del problema de escritura, constituye un repertorio de procedimientos muy diversos que, aunque no siguen una secuencia de aparición rígida, se reiteran como actividades que van desde la socialización de conocimientos, discusión de términos, el análisis de la pregunta a través de su división en sintagmas menores, la elaboración de hipótesis hasta la realización de inferencias. En este caso, los procedimientos surgen de manera recursiva de acuerdo a la naturaleza de las estrategias implicadas para la resolución de cada una de las preguntas de la guía cuestionario. La naturaleza de la pregunta y su constitución sintáctica compleja serían los aspectos
detonantes de este recorrido de actividades abstractas de nivel superior que originan un trabajo colaborativo en el que cada participante desarrolla funciones sofisticadas y delimitadas según sus habilidades particulares. Socialización de conocimientos. La socialización de los conocimientos generalmente surge como llamados de atención, cuya función sería guiar y centrar la discusión que surge al interior del grupo para resolver la consigna. Mediante este mecanismo, los estudiantes enuncian el número de la pregunta, la leen de modo que implícitamente intenten acotar el campo de la discusión y traen el espacio retórico solo la información pertinente para contestarla en virtud de sus conocimientos y del problema que plantea. El requerimiento fundamental para desarrollar la consigna es que los estudiantes sean capaces de activar sus conocimientos previos vinculados con su contenido para acotar el campo de discusión relevando el problema que deben resolver. Esta misma situación ocurre cuando abordan el desarrollo de la pregunta número 2, 3 y 5. Este hecho permite afirmar que el procedimiento inicial probado por los estudiantes termina siendo una constante en el desarrollo de la tarea de escritura. División de las preguntas en sintagmas. Otra de las estrategias que emplean los estudiantes para enfrentar la consigna se refiere a la intervención que desarrollan cuando analizan el problema planteado. La pregunta presenta una articulación sintáctica compleja que requiere analizarla para desentrañar sus posibles contenidos y la forma de recuperarlos de las diversas fuentes de consulta. La segmentación del enunciado en sintagmas es decir, una unidad lingüística compleja que resulta de la combinación de dos o más palabras. Sería la primera operación que realizan los estudiantes. Estos sintagmas constituyentes de la pregunta que generan la duda y el debate cumplen una función orientativa de reflexión metalingüística que da lugar a una negociación de sentidos. En los siguientes turnos se aprecia cómo operaría la segmentación de la pregunta número 1 de guión-cuestionario. La interpretación del sintagma se produce gracias a la presencia de ciertos indicadores lingüísticos, es decir, unidades lingüísticas como verbos con función performativa que propician acciones concretas. Por ejemplo, en la pregunta número 1 caracteriza el paisaje que observo, explica las condiciones climáticas existentes y los fundamentos para que se den tales condiciones. En el sintagma caracterizar el paisaje. El infinito es utilizado por los estudiantes como un indicador lingüístico que les permite descubrir una de las acciones que exige de ellos la pregunta. Los indicadores lingüísticos en el transcurso de la composición del escrito actúan como procesadores de la información, de modo que van conformando el texto en tanto que permiten al guía retórico y a los demás integrantes del grupo realizar acciones discursivas como discriminar, jerarquizar, reconocer y distribuir la información de manera recursiva durante el proceso de composición. Elaboración de hipótesis. La formulación de hipótesis para la resolución del problema constituye como modo de acercarse a la construcción de la respuesta. Sin embargo, su dinámica divide al grupo y genera pugnas internas sobre cuál de ellas sería la más propicia. Ambas perspectivas plantean hechos diferentes. Una de las hipótesis se funda en recoger datos bibliográficos para fundamentar la caracterización del paisaje. La otra indicaría que el paisaje se puede caracterizar a partir de los datos actuales según la videación. El punto de divergencia estaría en que ambos
enfoques interpretan desde diferentes ópticas el sintagma, caracterizar el paisaje, que entraña la complicación y la manera de resolverla. En el turno 170, fuera de la interacción entre pares, se observa la mediación del discurso indirecto del profesor, quien esclarece el propósito de la pregunta. De este modo consigue que Camilo comprenda la explicación que Género había dado al inicio y probablemente agilice la dinámica del trabajo cuando retomen la pregunta. Realización de inferencias. El proceso inferencial resulta extremadamente importante para la comprensión de la consigna y de los requerimientos que ella implica. En la resolución de la consigna, los participantes de la escritura en colaboración deben desarrollar procesos inferenciales que surgen de la interrelación entre el video y la pregunta. Por ejemplo, en la pregunta número 1 de la guía cuestionario subyace la elaboración de una abstracción compleja. En este caso en particular, replicando la conducta del arqueólogo del video. El guía retórico es capaz de establecer un procedimiento inferencial para resolver el problema de la consigna de escritura, que consiste en establecer cierta similitud entre el procedimiento que se utiliza el experto en el video para elucubrar las características del paisaje a partir de una potencial presunción, el posible parecido del paisaje actual con el de hace 7000 años. Sobre este asunto, los estudiantes discuten largamente para llegar a un acuerdo, tal como se observan en los siguientes turnos. Este procedimiento será muy discutido entre los miembros del grupo durante largo tiempo, pues lo consideran erróneo. Visiblemente no comprenden lo que se les consulta en la pregunta, del mismo modo que no logran establecer un acuerdo en la manera de abordarla. Sin embargo, es el mismo profesor quien valida y le firma el planteamiento propuesto por el guía retórico. De todo esto se implica que la pregunta requiere que los estudiantes sean capaces de replicar la actuación del arqueólogo del video y establecer la analogía que entraña la consigna. Discusión de términos disciplinares. En la búsqueda de la información pertinente para la elaboración de la respuesta que conformará el texto, los estudiantes esbozan ideas y discuten en torno a diferentes conceptos. Por ejemplo, en el tema de la prehistoria, siempre la pregunta número 1 de la guía cuestionario, los estudiantes rescatan durante la discusión algunos términos especializados como búho, cambio climático, glaciación, paleolítico, mesolítico, entre otros. Dichos vocablos promueven el debate entre los participantes y la reflexión metalingüística acerca de la tarea en concordancia con el conocimiento sobre el tópico. Esta reflexión metalingüística propicia la reelaboración del conocimiento como parte del proceso de escritura, aunque pasa inadvertida para los participantes, pues su interés se centra en el producto, es decir, el informe que permite dar cuenta de lo aprendido y no en el proceso que favorece los aprendizajes. Durante el proceso de composición del texto, se produce un espacio de reflexión en el que a través del conjunto de acciones se manifiesta la complementariedad de las diversas fuentes y cómo la escritura se convierte en un medio de aprendizaje de los contenidos que se vinculan en la academia. Estas nociones ponen en evidencia el carácter epistémico de la escritura en la elaboración del contenido al interaccionar las diversas fuentes de conocimiento y crear nuevas ideas como signo de la cognición humana. Cuestionario. Los estudiantes rescatan durante la discusión algunos términos especializados en la conexión de los aspectos contextuales, tales como los requerimientos del profesor, la bibliografía,
consultada y los estímulos sensoriales de la actividad a los que han sido sometidos los participantes y sus habilidades propician la construcción y la elaboración del conocimiento científico. En las fases iniciales de la sesión de trabajo de los estudiantes elaboran paulatinamente este itinerario discursivo a partir del ensayo y el error de estrategias que surgen espontáneamente y que luego evalúan y adoptan porque poseen mayor productividad para la resolución de la tarea. Inicialmente comienzan leyendo la pregunta, luego la segmentan y finalmente la analizan por sus partes constituyentes o sintagmas. En otras oportunidades abordan el desarrollo de la pregunta sin auxilio de ninguna de estas estrategias e intentan responderla de inmediato, provocando un resultado fallido porque definitivamente requieren de todo el análisis previo de la consigna para dar cuenta de sus contenidos. En la misma medida en que avanza el tiempo académico, los estudiantes sistematizan a través del desarrollo de la consigna informe de taller no solo esta serie de estrategias, sino que además algunas de ellas comienzan a formar parte de un repertorio de nuevos aprendizajes de la composición de texto en colaboración para resolver un problema de escritura. Las vías de resolución para la consigna de escritura utilizadas por los estudiantes generan una tensión constante entre la representación de la tarea académica y la representación de la tarea de escritura. Y en otras palabras, se puede señalar a partir de las ideas precedentes que la representación de la tarea académica surge de la necesidad de cumplir con la consigna planteada por el profesor y de la gestión de la tarea de escritura. Se trata de exigencias planteadas por el profesor, metodológicas y evaluativas vinculadas en contextos académicos, que requieren de tareas específicas de escritura para su realización, mientras que la representación de la tarea de escritura puede entenderse como el desarrollo de la tarea académica a partir de la comprensión que se tenga de ella y de las partes que la constituyen. Ello explicaría cómo el estudiante es capaz de redactar un informe o resolver un cuestionario en función de determinar los diversos propósitos de escritura, identificar el tipo de textos que se elaborará, organizar la gestión del trabajo ya sea entre pares o con ayuda del docente y establecer los roles de los participantes. A partir de estas observaciones deducimos que los estudiantes son partícipes de una actividad dialéctica que en algunos momentos va desde la representación de la tarea académica a la representación de la tarea de escritura. El proceso de composición del texto. En el desarrollo de la tarea de escritura académica, los estudiantes deben enfrentar y sortear una serie de dificultades que en un primer momento no pueden soslayar por la complejidad y novedad del requerimiento de la tarea. Los aspectos léxicos discursivos de la pregunta, algunos saberes relacionados con la disciplina y el modelamiento que el profesor presenta a través de la figura del arqueólogo, confluyen en la complejización de la tarea de escritura que desencadena un conflicto cognitivo. Ausubel, 1989. La colaboración durante el proceso de composición del informe de taller se desencadena a raíz de un conflicto cognitivo que exige a los estudiantes el concurso de sus capacidades, tanto individuales como colectivas, para solucionarlo, y el producto que surge de todo ello para resolver un problema del saber que entraña la pregunta de la guía cuestionario. Esta noción se puede entender como la confrontación mental que experimentan los estudiantes, que oscila entre el enfoque metodológico utilizado por el profesor, es decir, centrado en la enseñanza, y la vivencia de la experiencia recogida por los estudiantes, es decir, la metodología de aprendizaje. Esta situación la experimentan los estudiantes cuando el requerimiento de la actividad de escritura diseñada por el profesor los desconcierta, pues se enfrentan a un planteamiento nunca antes conocido. En este sentido, el conflicto cognitivo surge cuando los estudiantes son conscientes de que su aprendizaje depende de su propia
responsabilidad, autonomía e iniciativa para resolver este problema al margen del auxilio del profesor. Por las razones antes señaladas, el conflicto cognitivo produce un quiebre al interior del grupo, pues los conocimientos previos de los participantes para dar solución a la pregunta desencadenan un conflicto que constata la posición de la guía retórica con la del grupo. El conflicto genera un espacio de desequilibrio entre los participantes, aquel de seguir el equilibrio producto de nuevas interacciones que se producen entre países. El origen del conflicto cognitivo en esta actividad de escritura en particular se basa en algunas dificultades en la tarea de escritura que obstaculizan el desarrollo de la consigna. Su origen se encuentra en tres aspectos relevantes: la comprensión de los requerimientos planteados en la pregunta, los conocimientos necesarios de la especialidad y la capacidad para identificar las pistas del contexto que favorecen la resolución de la tarea. La fuente de la primera dificultad se encontraría en la compleja articulación sintáctica de la pregunta y la competencia discursiva para actualizarla, pues según sus indicadores verbales requiere que los estudiantes realicen más de una acción a la vez. Una señal de ello es que los estudiantes no comprenden con claridad lo que les consulta en la pregunta de la guía retórica o cuestionario y qué acciones deben realizar para resolver la consigna de escritura.